Básicamente mucho más sedación que se genera, pero la idea es que ustedes entiendan un poco cómo funciona esto. La semana pasada ya hablamos de la sedación con óxido nitroso. Ustedes ya vieron que el óxido nitroso es una excelente alternativa para el control de la ansiedad leve y principalmente la moderada, para poder desarrollar un procedimiento quirúrgico, odontológico o odontología general. Ya en la clase de hoy vamos a hablar un poco más del manejo del paciente que es incapaz de tolerar la atención dental. Aquí estamos hablando de incapacidad, porque su fobia al procedimiento odontológico es muy grande, o sea, tiene fobia y ya no es ansiedad. Y esa fobia es capaz de alterar físicamente el paciente. Ya, entonces, aumentando la presión arterial del paciente, poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces, los objetivos de esta clase es determinar la capacidad que tiene el paciente de tolerar físicamente el estrés asociado al tratamiento dentario o odontológico, determinar la capacidad que tiene el paciente de tolerar psicológicamente esta tensión, determinar cuál es la mejor técnica de sedación, ya haciendo una comparación con la clase de la semana pasada, determinar si existen contraindicaciones para el plan de tratamiento que ustedes vayan a proponer al paciente, qué significa. Recibo el paciente me dice que tiene miedo a la atención odontológica, este paciente tiene antecedentes médicos relevantes, toma medicamentos, entonces mi atención odontológica es segura para ese paciente, o yo planifico algo con algún tipo de farmacosedación para que este paciente tenga una atención mejor. Y finalmente, conocer las indicaciones para la anestesia general y conocer los conceptos básicos de lo que es la anestesia general. Esto ya hablamos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos algo de la hiatrosedación, de la musicoterapia, de la aromaterapia, de la hipnosis, o sea, de todo lo que el odontólogo general maneja ya a través de una buena relación odontólogo-paciente. Hablamos de la capacidad que tiene la anestesia local de poder controlar la ansiedad del paciente, o sea, controlo el dolor, o a través de la anestesia local yo evito que el paciente tenga dolor, entonces con eso yo disminuyo su grado de ansiedad. Hoy vamos a hablar algo de sedación oral. Hablamos mucho de la sedación con óxido nitroso y oxígeno, y quedamos acá en este límite, ¿verdad?, que está entre la anestesia, la sedación profunda, con técnicas endovenosas y la anestesia general, ¿ya? Entonces, saliendo del consciente al inconsciente. Esto hablamos muy bien la semana pasada. Entonces, ese cuadro pueden tomar fotos, ¿ya? Es una comparación de las vías de administración para la sedación de los pacientes o control del estrés del paciente. Ya, entonces, hablamos, está la vía tópica, está la vía sublingual, ¿verdad? De los famosos las benzodiazepinas que se pueden ocupar de manera sublingual, y también algunos fármacos o algunos medicamentos de terapia de homeopatía, pongamos. Intranasal no es de nuestro ámbito. Vamos a hablar un poquito de la oral. De la intramuscular no la vamos a hablar, ya hablamos un poco de la inhalatoria a través de la sedación con óxido nitroso. Vamos a hablar de la intravenosa. Y intraarterial va más o menos de la misma mano, y lo demás es todo ya de la parte de manejo médico, ¿ya? Entonces ya está la capacidad que tiene el paciente de tolerar, o sea, de la cooperación. Necesito el apoyo del paciente, sí o no. El efecto de primer paso, ya donde hay pérdida de más o menos la mitad del medicamento por la vía digestiva, ya, y ahí está la vía oral y la vía rectal, pensando que rectal está, o sea, que está todo el tubo digestivo también, o sea, todo que va desde la boca hasta la parte de colon, eso es considerado vía digestiva. Entonces hay mecanismos también de primer paso.
el uso de alguna de estas rutas para sedación, ¿ya? Se ocupaba en adultos o niños, si tiene capacidad de trituración o titulación, ¿verdad? Cuando nosotros podemos aumentar la concentración, disminuir la concentración, y la máxima sedación recomendada. Entonces, esta es una frase que me gusta mucho que dice que cuando yo me preparo para una emergencia, esta emergencia deja de existir. ¿Ustedes se acuerdan de la diferencia de emergencia y de urgencia? Cuando uno va al hospital y está la posta, ¿qué es? ¿Es una urgencia o una emergencia? Emergencia. Unidad de emergencia. Se llama UEA, Unidad de Emergencia Adultos, UEP, unidad de emergencia pediátrica. Emergencia tiene riesgo vital, ¿o no? Sí. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Levanten las manitos. La emergencia, ¿hay riesgo vital? La urgencia, ¿hay riesgo vital? Sí. Busquen en Google, ustedes están en computadores, vean la diferencia entre urgencia y emergencia. Ustedes tienen clases de primeros auxilios el primer año, eso deberían saberlo. ¿Qué es la emergencia? ¿Qué es la emergencia? ¿Ah? Digan alto. Ya chicos, participación. ¿Qué es una emergencia? La emergencia se tiene que atender inmediatamente y la urgencia se tiene que hacer inmediatamente, pero igual se puede esperar un poco. Entonces, en la emergencia hay riesgo vital. Y en la urgencia, si yo no la trato, hay riesgo vital. Chicos, la idea de la clase es que ustedes participen, no que yo venga acá a hablar y que ustedes no participen, porque si no, yo les entrego la clase y me voy. Así de simple. ¿Ya? Ustedes están con computadores, pueden buscar en Google, leerlo y decírmelo. Ustedes no están en básica. Aquí hay adultos y aquí hay diálogo. ¿Ya? Evaluación física y psicológica. Si yo sé que mi paciente tiene un problema de salud y yo quiero evitar que este problema de salud se complique, obviamente yo tengo que desarrollar una buena ficha clínica, una buena historia clínica. Recuerden que la ficha es compuesta de la historia, entonces tengo que saber qué pasa con el paciente. ¿Ya? Entonces, si yo recibo un paciente para atender un tratamiento odontológico, ¿ya? Con una indicación, pongamos, de exodoncia, y ese paciente tiene problemas de salud, principalmente asociados a problemas cardiovasculares, yo tengo que tener la capacidad de poder modificar el plan de tratamiento antes de realizarlo. ¿Qué significa? El plan de tratamiento es cuando yo pienso lo que voy a hacer. A diferencia del tratamiento, que cuando yo ya lo ejecuto. Plan es planificación. Entonces, cuando yo veo durante mi anamnesis, mi historia clínica, tengo la capacidad de poder modificar este plan de tratamiento. Obviamente, esto tiene que estar asociado a cómo voy a controlar el dolor del paciente y cómo voy a controlar la ansiedad del paciente. Recuerden que son dos términos que van asociados, ¿ya? Y obviamente, ver el límite de la tolerancia del paciente frente a la atención odontológica. Este paciente va a ser capaz de estar en una sala de procedimiento 2 horas para la exodoncia de cuadros terciorangulares complejos, sin un apoyo para controlar su ansiedad. Le voy a hacer solo musicoterapia, le voy a hacer solo hiatrosedación, o este paciente necesita algo más. Si este paciente tiene historial de enfermedad cardiovascular, ese paciente puede tener durante el procedimiento un aumento de la frecuencia cardíaca,
un aumento de la presión arterial y puede ser un paro cardiorrespiratorio. Sí puede. Entonces tengo que saber el límite de la tolerancia del paciente. Y eso es a través de la anamnesis. ¿Y cuáles son las contraindicaciones relativas y absolutas para el uso de algunos fármacos en pacientes con diferentes grados de enfermedad? Un paciente que ya está en tratamiento para la ansiedad y depresión es un paciente que tiene una contraindicación relativa para el uso de la sedación con óxido nitroso. Entonces aquí yo puedo entrar en contacto con el psiquiatra tratante y decir, ¿podemos manejar las dosis o poner algún otro medicamento para hacer este tratamiento? Entonces tengo que saber lo que yo voy a indicar al paciente no va a hacer una interacción con los medicamentos que tome el paciente. Dentro de la evaluación física y psicológica, ustedes tienen que ser capaces de determinar esta capacidad del paciente de soportar físicamente el estrés. Y que en la mitad del tratamiento odontológico el paciente no pare y diga, por favor, pare porque tengo taquicardia. Entonces, él no es capaz físicamente de tolerar el estrés del procedimiento odontológico. Y obviamente, esa taquicardia puede llevar a algún otro problema. O que el paciente tenga una ansiedad moderada al tratamiento odontológico, pero frente a todos los distractores que hay, el ruido, los olores, las conversaciones que están al lado, eso va a aumentar el estrés psicológico del paciente y aumentando el estrés psicológico voy a aumentar la parte física. Entonces, buena historia clínica, buena anamnesis, establecer una correcta clasificación ASA. Recuerden que nosotros no atendemos pacientes ASA 3, los ASA 4 ni pensar, y los ASA 3 podríamos llegar a atenderlos desde cuando venga con una interconsulta el médico tratante diciendo que este paciente sí puede ser atendido. Entonces, nuestro límite normalmente es hasta el ASA 2 y el ASA 3 con interconsulta al médico tratante. Frente a eso, ahí modifico mi plan de tratamiento. Entonces, yo no puedo atender si yo no sé cómo lo voy a tratar. Entonces, recuerden que la historia clínica, lo que ustedes van a hacer después en la ficha clínica digital o van a hacer en papel, porque pueden ser diferentes maneras de acuerdo a donde vayan a trabajar, es algo que es legal, tiene que ser hecho, ustedes no pueden dejar de hacer la ficha clínica, es moral, porque ustedes tienen que conocer a la persona que están atendiendo, y otra persona, otro profesional de salud puede leer esa historia clínica y entender lo que pasa con el paciente. O sea, el paciente no está en el aire. Es una información valiosa porque ustedes son capaces de relatar todo lo que pasa con el paciente, por eso se llama historia. Y eso se va construyendo. Y obviamente puede tener limitaciones. Y esas limitaciones van a depender de quién, del paciente. Si el paciente les va a decir la verdad. Si el paciente va a ser capaz de decir, soy usuario de drogas, esas son las drogas que yo ocupo, tengo una enfermedad contagiosa, si tomo medicamentos para la depresión, para la ansiedad, para la esquizofrenia, o sea, el paciente tiene que ser capaz de decir su historia, porque la gran limitación es cuando los pacientes no nos dicen la historia real, incluyendo hasta los bifosfonatos. Entonces, ustedes tienen que guiar la historia clínica. No van a decir, ¿usted toma algún medicamento que le causa problemas en los huesos? No. ¿Usted toma algún medicamento? ¿Usted está en tratamiento para su enfermedad de los huesos? ¿Cuál es? No sé. Necesito que usted lo traiga. Porque si yo no sé qué medicamento toma usted, yo no lo puedo tratar. Entonces, eso es ético. Porque ustedes están cuidando a su paciente. Si el paciente es incapaz de decir a ustedes cuáles son sus tratamientos, pregunten a la persona que está con él o con ella. Y si ustedes no tienen la información relevante para construir la historia clínica, no lo traten. Entonces, la anamnesis, ustedes van a determinar la severidad de las alteraciones y riesgos potenciales. Dígame.
En el tema de descubrimiento de los medicamentos, cuando estás frente a una urgencia, ¿hasta dónde llegaría a tratar entonces? En la urgencia tú preguntas todo. Y tú tienes, los que trabajan en urgencia son preparados para atender pacientes de urgencia. ¿Te fijas? Entonces nosotros estamos preparados para un paciente que llegó, ya, te digo, yo atendí a un paciente que llegó a la posta con una hemorragia severa. Este paciente trató de sacar un molar en su casa. ¿Ya? Él tomó un alicate de su caja de herramientas y él solo trató de sacarse su molar. Y llegó desangrándose en la urgencia. No desangrándose para morir, pero estaba con un sangrado importante. Primera pregunta que tú haces al paciente: ¿qué medicamentos toma? Ah, no sé. ¿Pero usted toma medicamentos? Sí. ¿Cuáles son? Ah, no sé. Tomo una pastilla que es azul, una pastilla que es rosada, una pastilla que... Ya, perfecto. ¿Qué problema de salud tiene usted? Ah, soy hipertenso. Ya, hipertenso. Debe estar tomando un antiagregante plaquetario, y si ya tuvo algún otro problema, tomó un anticoagulante. Entonces, el que trabaje en urgencia tiene que estar preparado, capacitado para saber que todo lo que te llega es un potencial riesgo. Y el paciente nunca me dijo que tomaba un anticoagulante. Nunca. Él tomaba una pastilla de un color y tomaba todos los días esa pastilla en la mañana porque tenía un problema en el corazón. Entonces tú tienes que ser capaz de tener en tu cabeza la formación por los antecedentes que tiene este paciente. Este debe ser esto y esto y esto y esto. Súper, gracias. ¿Ya? Entonces por eso nosotros, en lo que es cirugía, que es lo que nos hace, o sea, lo que somos nosotros, estamos preparados para las urgencias reales de un paciente. Y los pacientes que llegan a cirugía maxilofacial son pacientes que pasan de una urgencia a una emergencia de una manera así de rápida. Y ustedes como odontólogos y odontólogas generales van a ser capaces de manejar urgencias y tienen una capacitación para manejar algunas emergencias. Entonces, por eso nosotros no hablamos solo de dientes en cirugía. Nosotros hablamos del paciente, ¿ya? Y eso ustedes van a ver todo el rato, de la anamnesis. De aquí hasta cuarto año, y en quinto ustedes ya están en integral con nosotros. Entonces, cuando yo pregunto a un paciente qué enfermedad tiene, tengo un problema de corazón, tengo que saber, ser capaz de guiar la anamnesis para que me diga qué problema de corazón tiene. Hay veces que dicen, no, porque tengo el corazón como medio acelerado. Ya, medio acelerado, eso puede ser taquicardia, esto puede ser una arritmia. Ya, pensemos que es una arritmia. ¿Qué tipo de arritmia puede ser? Entonces, ¿qué medicamentos toma? Ah, tomo un medicamento que lo tomo todos los días, una vez en la mañana y una en la noche. ¿Cuándo fue su último control médico? ¿Desde cuándo toma sus medicamentos? Entonces, si el paciente me dice, tengo una enfermedad que me late el corazón todo el rato, ya. Pienso que es una arritmia. Ya, cuando le late el corazón, ¿es cuando usted camina una cuadra? No, es cuando estoy sentado asistiendo a las noticias y me da esta cosa en el pecho. Y se demora mucho, ¿no? Sí, se demora bastante en que pase. Entonces ya pienso que eso es una arritmia inestable, que significa que el paciente está en reposo, tranquilo en su casa, está mirando las noticias, que igual que pueden ser noticias pencas, pero está en su casa sentado en su sofá y se siente mal. Entonces este paciente es estable o inestable. Inestable. Entonces ahí tú vas guiando tu diagnóstico, tu hipótesis. Cuando yo sé que es una enfermedad, cuando ya el control médico que el paciente te dice, tengo una arritmia inestable y yo tomo nitratos de acción prolongada. Ellos no van a decir nitratos de acción prolongada, te van a decir un captopril, una cosa así. Perfecto. Usted lo tomó hoy día, ¿desde cuándo lo toma? Entonces ustedes ya saben cuál es la severidad de las alteraciones del paciente. Un paciente con una arritmia inestable no puede ser tratado con anestésicos con vasoconstrictores, es una contraindicación absoluta. Y ese paciente, yo tengo que controlar el estrés. Entonces yo me estoy preparando para la atención odontológica de esta persona. Entonces, cuando yo evalúo físicamente el paciente, también estoy evaluando psicológicamente. Evalúo la presión arterial,
la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, hoy en día la temperatura, el peso y la altura. O sea, cuánto mide el paciente. Estos dos, para calcular el IMC. Con eso yo puedo decir si el paciente es normal, es obeso, mórbido, y con eso voy haciendo mi idea de factores de riesgo cardiovasculares. ¿Por qué la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria son importantes? Un paciente que está sometido a estrés normalmente va a tener la presión sistólica un poquito más alterada o alterada. Va a tener la frecuencia cardíaca aumentada, va a tener la frecuencia respiratoria aumentada. Ahora, ojo, los pacientes atletas normalmente, o los que hacen deporte de alto rendimiento, tienen esto muy bajo, la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca no es un parámetro tan seguro para un paciente que tiene antecedentes de ser deportista de alto rendimiento. Entonces, aquí tengo que buscar otras cosas, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y vamos a reconocer la ansiedad. Eso es igual que ya hablamos la semana pasada. Preguntar cómo han sido sus atenciones odontológicas. ¿Usted duerme bien antes de venir al dentista? ¿Cómo usted se siente cuando está esperando? ¿Cómo han sido sus atenciones en relación a la anestesia? ¿Han podido controlar su dolor durante las atenciones? O sea, es preguntar, es capturar la vida del paciente. Y no tengan susto de hacerlo, porque hay que hacerlo. Entonces, evaluar los miedos del paciente, o ya me ponen anestesia y me da taquicardia. ¿El problema será el anestésico o será el estrés de la atención odontológica? Porque para que el anestésico dé taquicardia al paciente significa que yo inyecté ese anestésico adentro de un vaso sanguíneo. Y las técnicas que ustedes van a aprender, las técnicas tronculares, donde yo tengo el nervio pasando en conjunto con un vaso sanguíneo, ustedes tienen que aspirar. ¿Qué significa aspirar? Voy a saber si estoy adentro de una arteria. Entonces, es muy difícil que ustedes hagan una anestesia dentro de un vaso sanguíneo. Y para que el paciente tenga un aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia, significa que este paciente a ustedes le deben haber inyectado una cantidad importante de vasoconstrictores. El vasoconstrictor que nosotros ocupamos, o los vasoconstrictores que nosotros ocupamos, son súper diluidos. No es que ustedes estén inyectando una ampolla de adrenalina o epinefrina en un vaso sanguíneo, como en una reanimación cardiopulmonar. Ya entonces, si el paciente dice que tiene taquicardia cuando le ponen anestesia, puede ser que el paciente tenga miedo a la anestesia. O el paciente cree que la anestesia no va a funcionar. Entonces, por eso es importante tomar la frecuencia antes. Algunas veces pedimos para tomar la frecuencia después de hacer la técnica anestésica. ¿Ya? Entonces, determinar si este paciente es capaz de tolerar el estrés. Ya hablamos de reconocer signos y síntomas de la ansiedad moderada, y hoy vamos a hablar de la ansiedad severa o neurótica, de los pacientes que literalmente se escapan. ¿Ya? Entonces piensen esto, también vimos la misma imagen la semana pasada, que van a llegar a la atención odontológica y le van a taladrar en la boca, o que va a estar sentado en el sillón y va a estar escuchando el ruido. Lamentablemente aún nadie ha logrado eliminar el ruido de las turbinas. Se disminuye, pero es muy difícil sacarlo, porque es una turbina. Aquí está claro, les voy a decir lo que es. Entonces, ¿cómo yo evalúo un paciente que tenga ansiedad moderada? Es un paciente que va a estar con las manos mojadas, es un paciente que va a presentar las gotitas de sudoración frontal, ya hablamos la semana pasada, está constantemente alerta, está mirando de un lado o al otro, está preocupado de los ruidos, ¿ya? Y van a estar con los brazos y piernas rígidos. Y nos ven así. Y esto es lo que llamamos de
fobia al dentista. Algunas veces también podemos hablar la hipertensión del delantal blanco, que el paciente llega con una presión alterada, no solamente con el dentista, pero ve a alguien profesional de salud y lo asocia a dolor, lo asocia a sufrimiento. Y a nosotros nos asocian a monstruos. Entonces, ya hablamos de que hay dos maneras de poder tratar al paciente. Ya está la iatrosedación, ya bien discutido la semana pasada. Hablamos algo de la farmacosedación. El óxido nitroso es un fármaco, es algo químico que el paciente inhala, ¿verdad? Y estas ambas hacen parte de lo que llamamos psicosedación. Yo voy a trabajar en la parte psicológica del paciente. La anestesia general, yo voy a trabajar otra cosa. Yo voy a literalmente dormir al paciente, voy a sacar todos sus reflejos protectores y los voy a conectar a un tubo para que le pase oxígeno, que mantenga la ventilación del paciente y el paciente está totalmente dormido. Está totalmente inconsciente. Entonces, ¿es un tipo también de farmacosedación? Sí, pero no es para todo tipo de pacientes. Ahí entran los pacientes de la ansiedad severa. Los pacientes con ansiedad severa que pueden llegar a la parte neurótica son pacientes que van a tener taquicardia, van a estar con sudoración. Si ustedes evalúan clínicamente el paciente en el examen de cabeza, cuando nosotros decimos observar a los ojos del paciente, ay, ¿por qué voy a observar los ojos si yo voy a sacar un diente? Los ojos, las pupilas nos dicen mucho. Nos dicen hasta si el paciente está bajo el efecto de alguna droga. Entonces, si yo evalúo un paciente que me dice que tiene susto, tiene miedo, tiene pánico, tiene fobia al dentista y este paciente tiene taquicardia, sudoración, observo y tiene sus pupilas dilatadas, este paciente tiene una ansiedad severa y este paciente yo no puedo tratar con iatrosedación. Yo tengo que pensar un poco más allá. Y puede que este paciente tampoco sea para la sedación con óxido nitroso. Entonces, aquí ustedes van a tener que ver qué es mejor. Yo cedo al paciente, puedo sedar a este paciente con fármacos, con tratamiento bioral, pongo a este paciente para una sedación endovenosa, pero tengo que saber que necesito un médico, necesito un lugar que esté con todo en regla o con la normativa aceptada del Ministerio de Salud para tener un médico ahí para que haga la sedación endovenosa, o de frente a este paciente, el riesgo que tenga este paciente hasta cardiovascular o que el paciente tenga una emergencia en el sillón es grande o en la sala de procedimiento y es mejor llevarlo a anestesia general. Mi procedimiento es muy largo y posiblemente es mejor ponerlo en anestesia general. Pero aquí también tengo que ver otras cosas, tengo que ver costos. Una cosa es hacer una sedación oral y planificar mi paciente en varias sesiones, y es mucho más económico que llevar al paciente a un pabellón en una clínica, pagar un pabellón, pagar un anestesista, la recuperación y todo. Entonces muchos pacientes no lo pueden hacer. Entonces ahí va el criterio de cada uno de cómo diseñamos el plan de tratamiento del paciente. Determino el riesgo médico, o sea, este paciente tiene fobia, este paciente tiene, está casi como en la parte neurótica del tratamiento, este paciente se puede descompensar durante una sedación oral también, porque yo no puedo aumentar la cantidad de fármacos durante el procedimiento. Y si yo lo someto a una sedación endovenosa, yo también voy a estar en el límite de que se pueda complicar. No es mejor que quizás yo lo lleve a pabellón, que pase por una evaluación médica y lo someta a un procedimiento bajo anestesia general, y por eso hago todo el tratamiento odontológico. Se puede hacer.
Entonces ustedes se tienen que preguntar, ¿ese paciente es capaz física y emocionalmente de tolerar el estrés? ¿El paciente representa un mayor riesgo que un paciente normal frente al tratamiento odontológico? El paciente presenta, si el paciente tiene un elevado riesgo cardiovascular, ¿qué modificaciones al tratamiento yo tengo que hacer para que el paciente no aumente ese riesgo? Y si ese riesgo es muy elevado, lo atiendo en la consulta bajo sedación oral o encuentro un lugar donde yo voy a hacer sedación endovenosa o de frentón pido que este paciente sea intervenido bajo anestesia general a nivel intrahospitalario o en una clínica. Entonces, esta decisión va a ser una decisión de ustedes, ¿ya? No vamos a entrar a hablar de esto, porque ustedes ya deberían recordarse de esto, pero nosotros evaluamos los riesgos. Una de las maneras de evaluar el riesgo es a través de la clasificación ASA. Ya los especialistas trabajamos con otras categorías de riesgo. Ya si el paciente tiene riesgo de un problema tromboembólico, si el paciente tiene problemas de hemorragia, entonces ya en especialidad nosotros manejamos otras categorías. Pero para el odontólogo y el odontólogo en general, esta es la clave de saber, hasta aquí llego yo, y de aquí derivo un especialista, o yo tengo las capacidades de poder atender a un paciente hasta acá. ¿Ya? Entonces, recordar que aquí en la facultad nosotros atendemos hasta pacientes ASA 2 y podríamos atender un paciente ASA 3 desde cuando venga con interconsulta y médico tratante. Los ASA 4 no hay ninguna manera. Esos pacientes los tratamos a nivel intrahospitalario. ¿Ya? ¿Cómo voy a reducir el estrés? ¿Cómo yo voy a entender el estrés del paciente? ¿El paciente está estresado o el paciente tiene un problema de cardiovascular que no está bien tratado? Entonces tengo que recordar que el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la presión arterial pueden estar asociadas al dolor, al ejercicio, el hecho de venir corriendo, que baje la micro, o sea, que la micro pare allá arriba en el estadio y el paciente llega atrasado y viene corriendo para acá. Entonces hizo ejercicio, obviamente va a llegar taquicárdico, taquipneico, la presión va a estar más alta, ¿ya? O el paciente vino caminando tranquilo por la vía y llegó igual. Entonces el paciente tiene un problema de salud, el paciente está estresado. Entonces ahí va la anamnesis, ¿ya? El miedo y la ansiedad. El paciente que tiene fobia al dentista, hasta llegar a la parte neurótica, es un paciente que lleva varios días asustado o asustada de vivir. Eso le cambia su vida. Es incapaz de dormir. Y esa incapacidad de dormir y de relajarse lo va a dejar más fatigado. O sea, son pacientes que van a estar más cansados porque no duermen, pasan todo el día cansados porque están preocupados de lo que va a pasar. Y eso también va a hacer con que el paciente sea intolerante al estrés. Cualquier cosa en el sillón, cualquier ruido, cualquier molestia que el paciente va a explotar. Entonces, esto ustedes lo tienen que manejar, esto ustedes lo tienen que preguntar al paciente. ¿Qué hago con un paciente ASA 1? Con ansiedad leve, hasta moderada. Obviamente, para que yo diga que el paciente tiene ansiedad leve y moderada, tengo que saber reconocer el grado de ansiedad. Recuerden que tenemos escalas. ¿Ya? Evalúo a través de estas escalas si el paciente puede ser manejado por iatrosedación. Si puede ocupar técnicas no farmacológicas, como la música, como la aromaterapia, o tengo que ocupar una técnica farmacológica. Y la técnica farmacológica está la sedación con óxido nitroso y está la sedación oral.
Tengo que manejar el dolor durante la atención, es obligatorio. No puede ser que yo le recete al paciente un bromazepam y piense que él no va a tener dolor. Va a tener dolor igual, son dos vías diferentes. Una, yo estoy controlando el dolor, estoy suprimiendo la transmisión nerviosa, y el otro, yo estoy tratando a nivel central el estrés y el miedo. Entonces son dos vías diferentes. Entonces es obligatorio controlar el dolor del paciente a través de técnicas de anestesia local. Es necesario, dentro de mi técnica no farmacológica, hacer una premedicación, que significa en la noche anterior yo le puedo dar un comprimido, receto un comprimido para que pueda dormir mejor, y además le puedo dejar también un comprimido antes de la atención odontológica. Con eso yo manejo un paciente con ansiedad moderada. Un medicamento la noche anterior y un medicamento una hora antes de venir. El paciente con ansiedad leve, que yo necesite tratar a través de medios farmacológicos, yo le dejo indicado un medicamento una hora antes de venir. Tienen que venir acompañados. No pueden venir solos, no pueden manejar, porque tiene una alteración de la cognición motora. O sea, el paciente no va a tener sus reflejos para poder frenar el auto, de poder acelerar, a veces cambian los pies. Entonces el paciente tiene que venir acompañado. El paciente tiene que ser programado, ojalá a la primera hora de la mañana, por estar descansado. No el último del día. Porque este paciente va a pasar todo el día pensando en el problema. Minimizar la espera, que no esté 3 horas esperando en la recepción. Y obviamente minimizar el tiempo de trabajo. Voy a tratar de hacer varias sesiones para que esto no sea una sesión larga. Si es una sesión larga, va a ser sesión por opción de 2. Paciente ASA 2, con riesgo cardiovascular. Lo mismo, reconocimiento del riesgo médico. Si yo tengo dudas del tratamiento médico del paciente, hago una interconsulta a su médico tratante, agendo a este paciente para la primera hora, hago protocolos de reducción del estrés en la consulta, la música, la conversación, el entorno. Tengo que monitorear los signos vitales. Todos los pacientes, cuando llegan, ustedes tienen que tomar presión arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria. Todos. Y los ASA 2 se recomienda además tomar, por el intermedio del procedimiento, sea trans, y ojalá cuando se vayan, para que eso quede registrado en la ficha. ¿Ya? Ya hablamos de la hiatrosedación y las técnicas no farmacológicas del tratamiento, de acuerdo con la guía del MinSal, que como su propio nombre dice, guía, no es una normativa, no es una norma que tiene que seguir, pero se sugiere, y siempre las sugerencias son bienvenidas, los pacientes ASA 2 con alto riesgo cardiovascular, se sugiere la reducción del estrés con benzodiazepinas, diazepam, alprazolam, todo eso. Control del dolor, anestesia, saber cuánta, calcular la cantidad de tubos que yo voy a ocupar en la atención odontológica en relación al fármaco que yo estoy inyectando en el paciente y el peso, duración del procedimiento, evaluar cuáles son los límites del paciente y obviamente si voy a hacer algún procedimiento que le va a generar dolor postoperatorio, sea cirugía, sea endodoncia o perio, tengo que tener control del dolor, o sea, dejar analgésicos o analgésicos y antiinflamatorios. ¿Y qué es la sedación oral? La sedación oral es la técnica más antigua que se ocupa para el manejo de los trastornos de la ansiedad en general, no solamente para el miedo, la ansiedad, la fobia al procedimiento odontológico. ¿Ya? Entonces, es la más antigua, es la más utilizada, es la más económica, es barata,
de acuerdo con el medicamento que se receta, es mucho más económico que la misma sedación con óxido nitroso. Es efectiva dependiendo del grado de ansiedad del paciente y puede ser indicada de manera preoperatoria, con un comprimido una hora antes de venir, o en caso de pacientes con ansiedad leve, pasando a moderada, y pacientes con ansiedad moderada en la noche anterior, una hora antes de venir, y podría ser también en la noche del procedimiento, o sea que donde se atendió el paciente, esa misma noche dejaron de comprimir. Solo que ahí viene otro tema. Nosotros, como odontólogos generales, a diferencia de algunos de los especialistas, solo podemos recetar el medicamento, que no pueden pasar la receta para el paciente. No sé, yo le voy a pasar una receta para el doctor Carmín, entonces le voy a decir, Pablo, y pongo diazepam, tantos miligramos, una caja, tomar un comprimido en la noche anterior y un comprimido una hora antes de venir a la atención. Y se lo entrego y él lo va a comprar. Cuando él lo vaya a comprar, el farmacéutico va a decir, yo no le puedo vender. Porque los dentistas, los odontólogos, no están capacitados, no tienen la formación completa para poder recetar estos medicamentos. Porque ¿qué pasa? A veces lo recetan para los amigos, para los familiares, para quien sea, y venden la caja completa. Y esos medicamentos pueden causar tolerancia, que es una cosa, o sea, que se come constantemente y el paciente después quede adicto a esto, o también se puede ocupar para que el paciente se suicide. Entonces, ¿cómo se hace la receta de una benzodiazepina, de un hipnótico, con un odontólogo general? Ustedes tienen que recetarse para ustedes mismos. Entonces, yo me receto, Jessica Detlefs, una caja, y pongo un comprimido una hora antes de la atención, punto. Al paciente le entrego los comprimidos que él va a ocupar, pero a él le entrego la receta como corresponde, o sea, tome un comprimido, se le entrega al paciente 3 comprimidos. Y eso ustedes lo tienen que tener en la ficha. ¿Por qué ese cuidado? Por justamente lo que yo les dije. Porque se hace a veces, o muchas veces, la venta indiscriminada de estos medicamentos que pueden causar dependencia o mezcla con otras sustancias y pueden llevar a un gran problema. ¿Ya? No son todos los medicamentos que ustedes pueden recetar. Ya los especialistas, los cirujanos y los especialistas en trastornos temporomandibulares tenemos ya la facultad de ampliar un poco más eso. Porque nosotros tratamos muchos pacientes que tienen fobias, tenemos la capacidad de la formación para tener pacientes complejos de manejo sistémico, tratamos el dolor y el dolor causa ansiedad. Entonces los especialistas en TTM y en cirugía maxilofacial podemos ir un poco más allá, pero tampoco no tan más allá. Tenemos también una limitación en el rango de medicamentos, ¿ya? Esa benzodiazepina que decía, ¿es la misma que toda la guía mensal? ¿Ah? La benzodiazepina que no se puede recetar. No, o sea, las benzodiazepinas el odontólogo general puede recetar de la manera que yo les digo, pero los maxilofaciales y los TTM, que son los de trastornos temporomandibulares que también hacen tratamiento de dolor orofacial, nosotros podemos manejar la receta de otra manera. Nosotros podemos también recetar hipnóticos. Entonces ya salimos un poco de las benzodiazepinas y podemos ir a otro tipo de fármacos. De hecho, los maxilofaciales y los TTM podemos recetar hasta amitriptilina, que para el manejo total central de trastornos de ansiedad y todo eso. Ya, pero el odontólogo general no lo puede hacer. Porque además en la farmacia, el químico farmacéutico va a la página de la Supersalud, de la Superintendencia, a ver, este personaje, este sí puede recetar. ¿Ya? Entonces la sedación oral tiene una aceptabilidad universal, o sea, yo puedo recetar
a la gran mayoría de los pacientes, es de administración fácil, es llegar y tomarla, es de bajo costo, tiene baja incidencia de reacciones adversas, disminuye la severidad de las reacciones adversas, que significa que yo puedo controlar la presión del paciente, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y además no tiene agujas, no tiene jeringas, y obviamente eso disminuye mucho el estrés. Y mucha gente tiene miedo a la jeringa, a la aguja y todo lo demás, ¿ya? Sin embargo, tienen importantes desventajas. Igual dicen como riesgo mínimo, pero no son tan mínimos así. ¿Por qué? Porque el que receta tiene que saber el mecanismo de acción de este medicamento, tiene que saber las interacciones medicamentosas y tiene que conocer muy bien su paciente. Porque si es un paciente, pongamos, alcohólico, o un paciente que hace uso de otras benzodiazepinas, las mezclas no funcionan. ¿Ya? Entonces tengo que saber cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, las precauciones, las dosis que voy a ocupar. ¿Ya? Dentro de las desventajas, causan dependencia. Del caso del paciente, yo dependo que el paciente tome. Si el paciente no lo toma, no va a funcionar. O si el paciente lo toma de manera equivocada. El periodo de latencia es prolongado, aquí es el inicio de acción y cuánto tiempo está funcionando. El inicio de acción de un medicamento que yo tomo por vía oral es de más o menos 1 a 2 horas, a diferencia de los sublinguales, como el clonazepam, el clondiazepam, que se puede dar por vía sublingual y demora más o menos 30 minutos en efecto. ¿Ya? La absorción es incompleta, o sea, tiene mecanismo de primer paso. O sea, cuando llega al estómago, ya a mitad de la dosis de la concentración disminuye. No se puede titular, o sea, el paciente puede estar más estresado en el sillón y yo no le puedo seguir dando comprimidos porque no le va a funcionar. No puedo adelantar el inicio de acción y no puedo, obviamente, profundizar el nivel de sedación. Y sus efectos son de acción prolongada, o sea, el paciente va a estar sedado por varias horas, por lo que limita que el paciente vuelva a trabajar y hasta pueda manejar. Entonces, tienen que recordar que son depresores del sistema nervioso central. Causan depresión del sistema nervioso central y son dosis dependientes. Si yo no sé administrar el medicamento y le voy a recetar 6 miligramos, pongamos, de un medicamento en específico, ese medicamento puede llevar a una depresión completa del sistema nervioso central y este paciente puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Puede llegar a coma. Entonces, por eso necesito saber los fármacos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la prescripción, solo se prescribe la dosis que van a ocupar. No se le entrega la caja. Ahí pueden decir, pucha, pero el dentista también podría ocuparlo. ¿Verdad? Entonces yo me receto para mí misma y también puede quedar esa caja para mí. Pero cuando yo receto para mí misma, yo pongo lo que le voy a entregar al paciente. Yo no voy a decir un comprimido una vez al día por un mes. No es eso. Yo tengo que poner en esa receta lo que yo le voy a entregar al paciente. Me van a entregar la caja. Lo que yo hago después con la caja es responsabilidad legal mía. ¿Ya? Asegurar las indicaciones, entregar esto por escrito y tenerlo en la ficha clínica. ¿Ya? Uso racional. Ustedes van a trabajar en la sedación mínima. Ustedes no van a trabajar tan más allá de la sedación moderada. Pueden llegar a la moderada, sí, con la indicación de una noche anterior, en la mañana antes de venir, y podría ser después del procedimiento, o sea, en la misma noche del procedimiento. ¿Ya? Reconociendo toda la parte farmacológica. Y dejar la indicación al paciente de no manejar, no trabajar maquinaria pesada. ¿Por qué yo receto un día antes para dormir en la ansiedad moderada?
porque el paciente va a tener un sueño reparador, el paciente va a estar más tolerante al estrés cuando venga. Y ahí toma el otro comprimido en la mañana antes de venir. Recuerden que son fármacos que son hipnóticos. Los pacientes muchas veces no van a estar bien conectados con la realidad. Y además, el paciente puede no recordar lo que pasa en la consulta odontológica. Por lo anterior, es importante que siempre ustedes estén acompañados y acompañadas en su consulta con su auxiliar, nunca solos. Dentro de los fármacos, también están los fármacos de la homeopatía, está la melisa, están todos los otros que existen, que funcionan en pacientes que nunca han tomado benzodiazepinas y son muy buenos para una ansiedad leve. Están los relajantes musculares, que pueden ser ocupados también en la sedación leve a moderada, que es el famoso Reflexan o la ciclobenzaprina, como nombre genérico, ¿verdad?, del fármaco bioactivo, que también se receta, puede recetar en la noche anterior y una hora antes de venir, y eso se calcula el peso también del paciente y voy a saber cuál es la dosis que yo le voy a recetar, de acuerdo también con la dosis máxima del medicamento. Están los ansiolíticos y los hipnóticos sedativos. Jamás olvidar la historia clínica, el peso, la talla, los medicamentos en uso, las reacciones adversas de los medicamentos que ustedes van a recetar con el paciente, determinar el grado de ansiedad y lo que usted quiere de sedación, ver obviamente cuál de las sedaciones van a ocupar y las dosis y todo lo demás. Por lo anterior, para que se acuerden, pueden tomar fotos de esto. Estos son vademecums, son libros de farmacología. Y de hecho, hay apps que ustedes pueden descargar en sus celulares ya para buscar el medicamento. No es necesario encontrar ni en Google. Ya entonces hay un libro que es muy bueno, que es Drug Facts and Comparisons. Este es un excelente libro. Está en PDF, se actualiza normalmente cada 2 años. Ya está el MODI, el Mental Drug Reference, que es muy bueno también. Y esta es una aplicación, el Hipócrates. Ya y ustedes tienen ahí todos los fármacos que existen, con sus dosis, reacciones, interacciones medicamentosas y todo eso. Es el antiguo para nosotros vademecum, ¿ya? Entonces, dentro de los fármacos de origen natural, que nosotros ocupamos, está la homeopatía, es un fármaco igual. Está la pasiflora, que es el más conocido como el Benipas. Está el Nervogel, que es muy bueno, que es una mezcla de sepia con cáliz y con melisa, con pasiflora, son varias hierbas, ¿ya? Y esto se ocupa de manera sublingual cada 8 horas. Este no me sirve para recetar al paciente 1 hora antes de venir. Esto nosotros empezamos a hacer el tratamiento como 4 o 5 días antes de la atención odontológica, ya para ansiedad moderada, pero leve, ¿ya? Están los relajantes musculares, que ya van para la sedación leve, un poco moderada, que es la ciclobenzaprina, que es el Reflexan. Y están las benzodiazepinas, que está el famoso diazepam, el clonazepam y el alprazolam. Esos son los más ocupados, ¿ya? De ahí vienen los hipnóticos sedativos, que sedan al paciente. Esto ya va más para la moderada. Ya los que tengan características de hipnóticos sedativos, no solamente los ansiolíticos, ¿ya? Entonces, causan sedación y hipnosis, son dosis dependientes, va a depender, ustedes van a ver si están sedados o con hipnosis de acuerdo con la dosis y el tipo y el paciente. Y eso se ve por el peso, por la talla y cómo después son las respuestas del paciente cuando administra el medicamento. Van a causar somnolencia, los pacientes van a estar atáxicos, los pacientes van a estar ni allí lo que está pasando alrededor.
y van a estar así por horas. Por eso el paciente tiene que estar acompañado. Y causan hipnosis. O sea, el paciente no se acuerda de lo que pasó. Por eso además son peligrosos. ¿Ya? Dentro de las familias de las benzodiazepinas está el lorazepam, el midazolam y el triazolam. Ya ven que no es el diazepam, el bromazepam, ya son otros tres. Y de las no benzodiazepinas está la esopiclona, que hoy es muy ocupado para trastornos del sueño. ¿Ya? Este medicamento, o la mayoría de estos medicamentos, en conjunto con alcohol, son gravísimos. Los pacientes están totalmente hipnotizados. ¿Ya? Y pueden, en conjunto, sí, de acuerdo con la concentración y las mezclas, causar depresión compleja del sistema nervioso central. Ahí entramos a la anestesia general, que como concepto es una depresión irregular, irreversible de los centros superiores del sistema nervioso central, que deja al paciente inconsciente y insensible al dolor. Pero cuando yo hablo de depresión irregular e irreversible, significa que el paciente es incapaz de respirar, el paciente es incapaz de tener un reflejo protector, o sea, el paciente no traga nada, el paciente está totalmente fuera. Entonces, este paciente tiene que estar con un apoyo ventilatorio. En el paciente con anestesia general, el paciente tiene una hipnosis acompañada por la pérdida de los reflejos protectores de la laringe. O sea, si el paciente llega a vomitar, el paciente puede aspirar al mismo momento y puede morirse por asfixia. De acuerdo con el grado que está el paciente de depresión del sistema nervioso central. Y es la presencia simultánea de analgesia, amnesia e hipnosis solas con la inhibición del reflejo y de la relajación del tono muscular. Dentro de las características, obviamente no se puede hacer en una consulta odontológica, tiene que ser hecho por un médico en un ambiente que tenga todos los insumos y equipamientos necesarios para el manejo de la pérdida de los reflejos, o sea, el paciente tiene que estar intubado, el paciente tiene que tener apoyo ventilatorio. El paciente tiene que tener la vía aérea permeable, o sea, que le pase un tubo por la nariz o por la boca para que llegue a la tráquea, orofaringe, nasofaringe, para que el paciente tenga todo el procedimiento, su vía aérea protegida. ¿Ya? Nosotros en cirugía maxilofacial ocupamos mucho la anestesia general, no pensando solamente en exo-11 de 4/3 molares en pacientes con fobia severa al procedimiento o manejo de algunas patologías que son un poco más complejas. No, eso para nosotros es el día a día. Pacientes de cirugía traumática, pacientes de reconstrucciones faciales, pacientes para el tratamiento de grandes quistes y tumores, pacientes de trauma maxilofacial. Todos los cirujanos maxilofaciales tenemos una formación en anestesia general de 4 meses. Estamos 4 meses al lado de un anestesista general para aprender a intubar a un paciente, para saber manejar una máquina, para saber todas las complicaciones que pueden pasar entre medio, los medicamentos que se le administran y todo. Ya eso es una competencia del cirujano maxilofacial. Pero no significa que nosotros vayamos a hacer la anestesia general. Nosotros no lo hacemos, lo hace un médico. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas? Obviamente, el paciente no está consciente, no está lúcido, el paciente no está cooperador, el paciente está inconsciente. Entonces se puede hacer el procedimiento de manera segura y que el paciente no sepa lo que está pasando. ¿Ya? No tengo cooperación del paciente. El paciente teóricamente no responde al dolor, pero sí sabemos que responde. Si el paciente no tiene una profundidad, o sea, el médico no haya llegado a una hipnosis completa a través de los opioides que se le inyectan,
endovenosos, durante el procedimiento el paciente muestra que tiene dolor. No es que va a levantar la mano y le duele. No es. El tono muscular del paciente cambia. Los masseteros se contraen, a veces la lengua se mueve, entonces el paciente no pierde totalmente su conciencia, ¿ya? El paciente obviamente cuando despierta no tiene la mínima idea de lo que pasó y eso se llama amnesia. Obviamente tiene inicio de acción rápido, el paciente llega al pabellón, se le inyecta a nivel endovenoso, yo siempre digo que es el medicamento de la felicidad, que es como blanco y pasa por de manera endovenosa, y a partir del momento que el médico inyecta o la enfermera que está con el anestesiólogo inyecta, es el momento de la felicidad del paciente, porque empieza y se duele. ¿Ya? Y obviamente se titula, de acuerdo con todos los antecedentes del paciente, el anestesiólogo aumenta, disminuye y ahí va haciendo su trabajo. De las desventajas, tiene que ser evaluado exhaustivamente. El paciente no va a llegar y no, entró. De hecho, en urgencia, cuando nosotros ponemos en tabla a un paciente que necesita ser tratado para una urgencia maxilofacial o una emergencia, cuando derivamos ya decimos que el paciente va a pabellón, baja el anestesiólogo en conjunto con el médico internista del turno y hacen toda la evaluación del paciente. A través de exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, 1000 cosas. Y ahí se rellena toda la ficha del paciente para poder atenderlo. ¿Ya? Esto obviamente tenemos que hacer a nivel hospitalario, de acuerdo con el tratamiento, puede ser ambulatorio, el paciente llega en la mañana y se va en la noche, y en tratamientos que son más complejos, el paciente tiene que estar hospitalizado. Requiere un equipo anestésico, el paciente está inconsciente, hay depresión de los reflejos detectores, depresión de los signos vitales, pueden haber complicaciones intraoperatorias, si pueden, si el tubo se mueve, si por alguna razón se corta el tubo traqueal, si el paciente tiene una depresión total de los reflejos del sistema nervioso central, el paciente puede hacer un paro estando en anestesia general, entonces no es fácil, ¿ya? Hay complicaciones post-anestesia, principalmente asociadas a aspiración de contenido gástrico, y obviamente es mucho más caro para el paciente. De las contraindicaciones de la anestesia general ambulatoria, ¿qué significa? Cuando yo programo al paciente para que llegue en la mañana y se vaya en la noche. No estoy hablando del paciente hospitalizado. Eso no es manejo del odontólogo general. Ya, para una anestesia general ambulatoria, yo no puedo indicar para un paciente con pielonefritis, con daño de los músculos torácicos, que significa que el paciente tiene una inflamación importante en los riñones y esa inflamación llegó ¿a dónde? Hacia el tórax. ¿Por qué? Porque yo necesito los pulmones durante la anestesia general. Yo no puedo tener un proceso infeccioso o presencia de líquidos que me vayan a comprimir el diafragma, ¿ya? Pacientes con miastenia grave, que significa que son pacientes que tienen problemas musculares, que el paciente no tiene el tono para el reflejo protector de las vías respiratorias. Paciente con disminución de la reserva cardíaca pulmonar, paciente con insuficiencia cardíaca, paciente con enfermedad metabólica y paciente con hipertermia maligna. ¿Qué significa la hipertermia maligna? Que el paciente se le suministra un fármaco anestésico y el paciente hace un aumento importante de la temperatura corporal por sobre 42 grados. Y eso me va a llevar a una depresión del sistema nervioso central. Entonces, pacientes con historia de hipertermia maligna son pacientes que tienen que ser exhaustivamente evaluados y manejados en conjunto con el anestesiólogo para poder ser sometidos a un procedimiento ambulatorio. ¿Cuándo son indicados los procedimientos bajo anestesia general? Hacia la extrema, pacientes con alteraciones mentales y físicas que no pueden ser manejadas con sedación, con óxido nitroso o sedación oral. Pacientes pediátricos, pacientes con menos
de 5 años que no puedan tolerar la sedación con óxido nitroso a un procedimiento no tan invasivo, anestesia general. ¿Ya? Pacientes que no puedan tolerar procedimientos cortos y traumáticos, y obviamente pacientes que necesitan ser sometidos a procedimientos largos y traumáticos. Estos son los fármacos que se ocupan, agentes de inducción intravenosos, el propofol, que es el fármaco de la felicidad, opioides, agentes neurolépticos, o sea, son medicamentos que van a deprimir aún más el sistema nervioso central. Está el droperidol, el fentanil, el óxido nitroso de nuevo por vía inhalatoria, relajantes musculares, necesito que los músculos estén relajados, agentes disociativos, o sea que el paciente esté disociado del medio, y aquí está la famosa quetiapina, que hoy se ocupa mucho, es un medio de drogadicción, que para la persona está totalmente disociada del medio. Relajantes musculares con la succinilcolina y además anestésicos inhalatorios, ¿ya? Gases anestésicos. Lo que va dentro del tubo es un fármaco anestésico y oxígeno, ¿ya? Del armamentario que ocupan los médicos, parten con una máscara facial que pasan oxígeno al 100% mientras están inyectando los fármacos de manera endovenosa. Cuando el paciente ya pierde los reflejos protectores, van a ocupar un laringoscopio para entrar a la vía aérea del paciente y observar dónde está la tráquea, donde aquí ingresa el laringoscopio. Existen diferentes maneras de ingreso del laringoscopio, existen diferentes láminas del laringoscopio. Después que ubican la vía aérea, introducen tubos. Están los tubos endotraqueales, que pueden ser nasotraqueales, que pasan por la nariz, o los orotraqueales, que pasan por la boca. Son los mismos, pero son las vías de entrada. Están las máscaras laríngeas, que son las más seguras, que ellas protegen totalmente la comunicación del esófago con la laringe. Entonces, cuando el paciente despierta, es casi posible que si llega a vomitar, caiga este vómito a la vía aérea. ¿Ya? Y esto obviamente va por orotraqueal, esto no va por la nariz. ¿Ya? Y los tamaños son de acuerdo con la edad del peso y el tamaño de la vía respiratoria. De armamentario, este es el equipo de anestesia general. Hay un monitor donde vemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Aquí van los gases anestésicos. Existen diferentes gases anestésicos para lo que el anestesista quiera. Esos gases anestésicos van a pasar por acá, que sería esta bolsa de mezcla que teníamos en la sedación con óxido nitroso, pero pasan por aquí, y de acá va hacia el tubo. Y terminamos con el video para que ustedes vean una intubación.